La palabra es algo que nos sana y que nos cura. Qué importante, ¿verdad? No soy yo quien lo dice. Los dice el libro de los Salmos y lo dice el libro de la sabiduría. Dios envía su palabra para sanar a los hijos de los hombres. No son los diversos emplastos, no son las diversas hierbas las que sanan a los hombres, sino la palabra que cura a todos y que todo lo cura. Si habéis dado cuenta, si leéis cuando lleguéis a casa el Salmo 107, qué salmo tan impresionante para la meditación, ¿verdad? Ahí se nos presentan como 4 clases de hombres, que están de una manera u otra oprimidos. En primer lugar aparece, por ejemplo, un grupo de caravaneros que marchan por el desierto. Y la caravana que de repente pierde el rumbo, que de repente se pierde. Es la muerte, ya no saben hacia dónde dirigirse. Ya no hay ninguna esperanza. O sí hay esperanza, o sí hay esperanza. De repente aquel grupo de caravaneros levanta los ojos a Dios, implora hacia Dios. Y de repente comienzan a verse las caras amigas, las casas amigas. ¡Qué gozo, qué alabanza! Desde la prisión el hombre no ve más que la muerte. La vida se le escapa o la mirada se le escapa por las rejas. Allí no hay más que un mal olor. Es la muerte. No hay nada que hacer. No hay en nadie en que esperar. O sí hay alguien en quien esperar. Desde la prisión los ojos del prisionero se levantan hacia Dios. Implora a Dios, clama a Dios. Y Dios da la libertad. Vuelve a la vida. Un grupo entra en el mar. Qué difícil el mar, ¿verdad? A veces es tan tranquilo y tan sereno, pero cuando comienza a zozobrar la barca pierde el rumbo. El capitán ya no puede dominarla. El capitán pierde la maniobra. Es la muerte. Es la muerte, porque entonces se mira a aquel que puede salvar. Y aquel que puede salvar, Dios envía la salvación. Qué bonanza, qué tranquilidad, qué acción de gracias. El hombre está enfermo y desde su lecho de dolor no ve más que la muerte. La vida se le va lentamente, paulatinamente. Es la aflicción, ya no hay apetito, se va a morir. Pero de repente aquel que está en el lecho de dolor a punto de morir, levanta sus ojos a Dios. Y Dios, dice el Salmo 107, envía su palabra. Sale como un heraldo de buenas noticias, la palabra llega a la tierra, la palabra llega al hombre, y apenas toca al hombre, el hombre comienza a vivir, comienza a revivir. La palabra que todo lo cura. Qué alabanza, qué acción de gracias, ¿verdad? Eso es la palabra. La palabra es sanadora, la palabra es curadora, la palabra entra en nuestra vida y nos da la salud. Y es verdad, la palabra nos conforta y nos consuela. Qué textos tan preciosos tenemos en el Salmo 118. Cuando el hombre está lánguido, sin fuerzas, ¿no? Daros cuenta que en la antigüedad todavía, hasta el siglo II, no se conoció la idea de una resurrección. No se conoció. Es extraño y lo veremos y lo iremos viendo. No se conoció la idea de la resurrección en un más allá. Para el hombre de Israel no había más que esta vida. Y cuando llega la tristeza, cuando llega la enfermedad, es la vida que se va. Ya no hay ninguna esperanza. Es bajar al Seol, es ir a parar a 2 metros debajo de la tierra. Pero en ese momento viene la palabra. Y la palabra coge a aquel que estaba lánguido, que estaba ya medio muerto. La palabra le reanima, la palabra le consuela, la palabra le conforta, la palabra le pone en pie. Qué gozo y qué alabanza, ¿verdad? Eso va haciendo la palabra por el hombre. Un Dios hablado, decíamos, y lo repito, y lo repetiré hasta la saciedad, tiene que ser y es necesariamente una fuente de bendiciones para el hombre. La palabra es alimento. Qué tremenda, ¿verdad, esta? Os habéis notado, y le recordaréis, el texto del libro del Deuteronomio, ¿no? Cómo Dios guió a su pueblo y le dio en el desierto, allí donde no hay nada para comer, un maná, un pan especial, para que el hombre sepa que no solamente vive de pan el hombre, sino de todo aquello que sale de la boca de Dios, es decir, de su palabra. El hombre vive de pan, pero no solo de pan. El hombre necesita el pan para caminar, pero necesita algo más que el pan. Necesita aquello que sale de la boca de Dios, necesita la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, el hombre languidece, el hombre muere. Os lo decía el último día y yo lo repetiré cuantas veces sea necesario. Como cuando el hombre no come pan, automáticamente comienza a debilitarse. Si el hombre no se alimenta, yo ni cené anoche, ni he desayunado, ni he comido. Yo prácticamente estoy en ayuno, ¿no? Pronto comenzaría a notarse mi debilitamiento si no introdujera algo en mi estómago. La anemia del alma es menos notoria, menos aparente. Pero yo os digo, si el alma no recibe una palabra de Dios, de consuelo, de aliento, de sanación, de confortación, de alegría, ese alma se muere. Y caminaremos por la vida como cadáveres espirituales sostenidos por unos músculos, pero ese alma está herida. La anemia espiritual no se nota, pero el hombre está muerto. Es la palabra la que los alimenta,
Es la palabra la que nos sostiene, es la palabra la que nos conforta, es la palabra la que nos da vida en este largo caminar que es la vida humana. Fijaos qué contraste también encontramos dentro de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es solo alimento, sino que la palabra de Dios mata también. Tremendo, ¿verdad? La palabra mata. O sea, leyendo al profeta Jeremías, uno se da cuenta rápidamente de este hecho, ¿no? Como Dios pone palabras en la boca del profeta, palabras que van a destruir, que van a arrasar, que van a eliminar toda la seguridad del pueblo de Israel. En el profeta Oseas encontramos palabras como estas: os he hecho trizas con la palabra de mi boca. Si queréis, traducido literalmente, el verbo jasá significa os he hecho picadillo con la palabra de mi boca, os he matado con la palabra de mi boca. Mata para después reconstruir, mata para después plantar de nuevo una palabra salvadora y una palabra sanadora. ¿Por qué no os habéis dado cuenta, por ejemplo, cuando en el Sinaí Dios se aparece y Dios comienza a hablar? Y el hombre, o el pueblo de Israel en concreto, siente un terror tremendo. Y se dirigen a Moisés para decirle: habla tú con el Señor, porque si seguimos escuchando esta palabra, vamos a morir. Igual que el hombre no puede ver a Dios, tiene que morir necesariamente para verle, se puede decir paralelamente que el hombre no puede oír directamente a Dios, porque la capacidad de escucha del hombre no podría aceptar la voz de Dios. Por eso, fijaos qué importante y qué bonito es al mismo tiempo notar que Dios se utilice otros hombres, que utilice intermediarios de su palabra, para que esa palabra que sale directamente de la boca de Dios no nos mate, nos respete y nos quiera. Qué palabra, ¿verdad? Es una palabra, dice el profeta Oseas, seductora y tierna. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Y esta palabra que es capaz de matar al hombre, en ciertos momentos de la existencia humana, adquiere el tono de un amante apasionado, de un amante que susurra suavemente palabras de amor y palabras de cariño. ¿Os recordáis la experiencia del profeta Oseas? Que la iremos viendo a lo largo de este curso, sobre todo cuando lleguemos a Oseas. ¡Qué experiencia!, ¿verdad? A quien Dios le manda casarse con una prostituta y tener hijos de prostitución. Y en un momento determinado es ahí donde Dios entiende, el profeta entiende todo el amor de Dios por la casa de Israel. Y como le anuncia: la llevaré al desierto y la hablaré tiernamente al corazón. Y allí la infidelidad de aquella prostituta será conquistada por un amor grande y hermoso, por el amor de Dios y por la palabra de Dios. Es la palabra, repito, que entra seductoramente, con tono de amante apasionado en nuestro corazón y que nos pone en marcha, que nos anima y que nos lleva a través de nuestro camino. La palabra de Dios mata, es verdad, pero la palabra de Dios resucita al mismo tiempo. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Qué cosa? Porque es algo impresionante. ¿Recordáis? ¿Cómo no lo vais a recordar la mayoría de vosotros? El capítulo 37 del libro de Ezequiel. Lo veremos cuando lleguemos a Ezequiel. Pero en un momento determinado, ya que nos sirve para ilustrar este aspecto de resurrección de la palabra, cómo Dios lleva al profeta a un valle lleno de huesos muertos. Aquellos huesos que no han sido ni enterrados, seguramente matados, seguramente vencidos, con quien no se ha cumplido el último deber de enterrar. Huesos resecos, huesos calcinados. Para ellos pasó toda esperanza de vivir. No hay ninguna esperanza de que esos huesos calcinados puedan revivir. Y Dios le dice al profeta: hijo de hombre, ¿tú crees que estos huesos pueden revivir? Y el profeta le dice: Señor, tú lo sabes. ¿Qué voy a saber yo, pobre mortal, verdad, si estos huesos pueden revivir? ¿Qué quieres que te diga yo a ti? Yo, pobre mortal, ¿qué quieres que te diga? Si van a poder revivir o no van a poder revivir. Y Dios le dice: pues profetiza a ver lo que pasa. Profetiza, hijo de hombre. Pronuncia una palabra, a ver qué es lo que pasa. Y el profeta se va moviendo entre aquella multitud de huesos calcinados y comienza a hablar. Y al conjuro de la palabra, aquellos huesos calcinados, capítulo 37 de Ezequiel, comienzan a ponerse en pie y comienzan a juntarse en un estrépito conmovedor. Pero todavía no tenían espíritu, todavía aquellos huesos no tenían vida. Y Dios dice al profeta: continúa profetizando, invoca al espíritu de los cuatro vientos a ver qué es lo que pasa. Y el profeta pronuncia palabras, y la palabra o el espíritu dócil a la palabra entra en aquellos huesos calcinados y comienzan a vivir. Era, dice el profeta, un ejército inmenso, un ejército impresionante. Qué cosa, ¿verdad? Como la palabra de Dios entra en el reino de la muerte, cuando parece que ya no tiene ningún auditorio, cuando parece que nadie la va a escuchar, cuando parece que no hay ninguna posibilidad para la palabra, cuando el profeta diría: mucho mejor estar callado. ¿A quién voy a hablar ya, pobre de mí? A un montón de huesos muertos, pero es que estos huesos muertos van a escuchar la palabra de Dios. Cuando el hombre ya no puede colgarse ningún entorchado,
Cuando ya no puede decir, hombre, que bien lo he hecho. Cuando no hay más que un grupo de huesos muertos por oyentes, es cuando la palabra penetra poderosa, poderosísima en el país de la muerte y de allí resucita a un ejército inmenso e impresionante. Qué cosa, ¿verdad? La palabra es todopoderosa. Esta palabra que sale de Dios y que sale de Dios directamente a veces y otras veces mediatizada por nosotros, pobres seres mortales. Pero qué poder, qué poderosa. No hay nadie que se la puede resistir. No hay nadie, como decíamos el último día, que la puede decir, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Nadie. Entra en la muerte y resucita, entra en el cuerpo enfermo y da vida, entra en aquel que está abatido y desconsolado y consuela y conforta, entra en todos los estamentos, entra en todos los hombres para provocar nuevas vidas, para provocar nuevas energías en el ser mortal, en el pobre hijo de hombre. Esta es la palabra de Dios, una palabra poderosísima, verdaderamente grande, verdaderamente impresionante para el hombre. Por eso, ¿verdad que lo entendéis? Qué miedo tenía, qué pánico tenía Israel a los silencios de Dios. ¿Acaso no lo hayáis notado nunca? Pero es impresionante. Pánico, auténticamente pánico. Porque si Dios no habla, ¿qué pasaría? Si Dios no dirigiera una palabra al corazón de Israel, ¿qué pasaría? Esta es la profecía de Amós, ¿la recordáis? Si no la recordáis, yo os refresco la memoria. Fijaos qué palabras del profeta Amós. He aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que yo mandaré hambre y sed a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre y sed de oír la palabra de Dios. Y vagarán de norte a sur, y vagarán de mar a mar, desde el mar muerto hasta el mar Mediterráneo, en busca de una palabra de Dios, y el profeta termina, mas no la encontrarán. Tremendo esto, ¿verdad? Esta profecía, porque el hombre no puede vivir sin la palabra de Dios. Fijaos este pueblo que tendremos oportunidad de encontrarlo. Un pueblo que aparentemente, por lo menos, durante muchos siglos de historia, nunca quiso escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos cientos de veces oímos a los profetas, oíd la palabra de Dios, escuchad la palabra de Dios, casa de Israel, oíd la palabra de Dios, oíd la palabra de Dios? Se mataron, murieron por invitar a la gente a oír la palabra de Dios, pero el pueblo de Dios nunca quiso escuchar. Te hablé, dirá Jeremías al rey, en tu prosperidad, dijiste, no oigo. Te hablé en tu momento de desgracia, no oigo. Nunca han querido oír. El pueblo de Israel, lo veremos, ¿verdad? Fue como un novillo indómito. ¿Habéis visto algún novillo a quien se le unce por vez primera al carro? Los que somos del pueblo tenemos esta experiencia clara. Cómo cabecean, no hay manera de ponerle el yugo encima, no, cabecean, sin parar. Esta es la experiencia de Israel. Una palabra de Dios que quería uncirle, que quería llevarlo, siempre cabeceando, siempre con una dura cabeza, ¿no? Para no aceptar el yugo de la palabra de Dios. Nunca quiso ir. Es un problema trágico, Veréis cuando el próximo mes salga el segundo libro que yo voy a publicar sobre Tu siervo escucha. Si tenéis la oportunidad de comprarlo, si tenéis 1000 pesetas que sobren, comprarlo. Porque veis, es trágico. El capítulo más importante de toda la historia de Israel sería, no han querido escuchar. Nunca han querido escuchar. Nadie ha querido escuchar. ¿Qué cosa? O sea, el profeta Jeremías, tendremos oportunidad de verlo, se siente, digamos, llamado la atención, supera toda su capacidad de comprensión. ¿Cómo es posible esto? Que Dios esté hablando y que el hombre no quiera escuchar. De verdad, ¿cómo es posible? Que no acoja la palabra de Dios. Si las cigüeñas nunca se equivocan, ya están por aquí. Si los pájaros nunca se equivocan en sus estaciones. Si las olas del mar nunca traspasan los límites. Si la novia jamás se olvida de su cinta, jamás la doncella se olvida de su manto, ¿cómo el hombre no es capaz de oír la palabra de Dios? Es desbordante, ¿verdad? Es desbordante. Es tremendo. Y es tremendo. Este pueblo que nunca ha querido escuchar. Pero fijaos, a pesar de que el pueblo de Israel no quería escuchar, cuando se le amenaza con el silencio de Dios, ya no puede parar. El profeta nos lo ha dicho, lo recordáis ahora mismo, andarán tambaleándose como borrachos de norte a sur en busca de una palabra de Dios. Por favor, una palabra de Dios, mas no la encontrarán. Lo decíamos el último día o el primer día. Cuando yo retiro la palabra a alguien, significa que estoy enfadado con él, significa que corto mi comunicación con él. Y por eso esta es la impresión que tenía Israel. Un Dios que ya no habla, es un Dios enfadado, un Dios que ha cortado toda comunicación, y por consiguiente es la muerte para Israel. Por eso los silencios de Dios no podían dejar de ninguna manera tan tranquilo a Israel. Como borrachos de una parte a otra, de norte a sur, de mar a mar, en busca de una palabra de Dios, mas no la encontrarán. A ese corazón endurecido de Israel, Dios no va a decir ni una palabra de ánimo ni una palabra de reproche. El silencio más absoluto.
He aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que yo enviaré hambre y sed a la tierra. Pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre y sed de oír la palabra de Dios. El hambre y la sed de pan y de agua se puede saciar. Uno puede bajar siempre a Egipto. La vega de Egipto es fabulosa. Con el río Nilo es fabulosa. Siempre se puede encontrar un trozo de pan o una fuente de agua donde calmar el hambre y la sed. Pero la palabra de Dios no es localizable. La palabra de Dios, repito, no es localizable. No se la puede manejar. Cuando Dios se retira, si Dios calla, si Dios comienza a callarse, es la muerte para el hombre. Os lo digo y es la pura verdad. No estoy hablando de teorías, es así. Si Dios no hablara a nuestro corazón, moriríamos. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Hemos sido concebidos en la palabra. Lo decía el último día, la palabra ha sido como nuestra matriz. Hemos nacido de una palabra de Dios. Y por consiguiente, cuando cortamos con la palabra, es la muerte para el hombre. Al corazón endurecido de Israel, Dios va a poner un silencio estremecedor. ¿Os habéis dado cuenta? En los salmos aparece no menos de 40 veces, yo creo, en los salmos esto, ¿no? Oh Dios, no te estés callado. Escondiste tu rostro y quedé conturbado. Cuando Dios no habla, cuando Dios se retira, ¿no? Cuando Dios no responde, qué pavor para los hombres de Israel. Cuántas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta absurda maldad? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios calla, Dios no responde. Y esto es lo que el hombre de Israel no podía tolerar. Esto es lo que el hombre de Israel no podía soportar. Los silencios de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Recordad el Salmo 76, 77 y tendréis unos cuantos interrogantes ahí del salmista. Donde el salmista se pregunta, ¿se acabó la misericordia de Dios? ¿Ya no volverá a tener misericordia de nosotros? ¿Se han cerrado las entrañas de Dios? ¿Se acabó la palabra para todas las edades? Interrogante grande, ¿verdad? ¿Se acabó la palabra para todas las edades? ¿Ya no habrá nunca más una palabra de Dios? ¿Nunca más Dios volverá a hablarnos? No habrá una sola palabra de Dios, porque una sola palabra de Dios sería bastante, ¿verdad? Los judíos lo decían. A nosotros parece que no nos basta con una sola palabra de Dios, pero el pueblo de Israel decía, si Dios hubiera hablado una sola palabra, ¿sería suficiente? Interrogante, ¿sería suficiente? Los israelitas contestaban, da lleno, sería suficiente. Una sola palabra, que nos diga, hola, chicos, ¿qué tal? Cualquier palabra, porque sabremos en todo caso que Él está aquí, y si su palabra está ahí, supone que Él no anda muy lejos, que Él anda rondando al hombre. Lo grave es el silencio de Dios, ¿verdad? Porque esto es la palabra de Dios la que nos pone en camino. Pero esta también nuestra experiencia, con harta frecuencia hay, ¿verdad? Con harta frecuencia hay, andamos como en un desierto inmenso, donde no oímos la palabra de Dios, y donde terminamos por preguntarnos como el profeta Jeremías, ¿no? ¿No serás tú para mí un arroyo vacío, aguas no verdaderas, un oasis, o digamos, no un oasis, sino digamos un, ¿cómo se llama esto en el desierto? ¿Qué es lo que pasa en el desierto? Vaya por Dios. Un espejismo, exactamente la palabra. Un espejismo para mí. ¿No serás tú un espejismo para mí? Voy por el camino de la verdad, camino bien. Cuando voy a tomar agua resulta que es un espejismo. Esos son los interrogantes que todos los que caminamos en la fe nos hacemos antes o después, de cuando en cuando, ¿verdad? Esa palabra que nos ha puesto en camino, se acabó. Este Dios a quien algunas veces hemos sentido estremecedoramente presente, arrolladoramente presente, más íntimo a nosotros que nosotros mismos, de repente desaparece. Imposible, como dice San Juan de la Cruz, dar caza alcance a la caza, ¿no? Imposible. Parece que le tenemos ahí, parece que le vamos a controlar, parece que le tenemos en las manos. De repente un tirón. Uno se imagina, ¿verdad?, una caza de galgos en un canódromo donde los galgos van corriendo detrás de la liebre. Parece que la van a alcanzar, pero de repente el tipo que está allá pisa un poquito el botón y la liebre sale disparada, ¿no? Imposible dar la caza. Imposible. Esto es, ¿verdad?, la palabra de Dios que nos pone en camino y los silencios de Dios que nos cuestionan y que nos interrogan tanto como a los hombres de Israel. Sucederá en aquellos días en que yo mandaré hambre y sed a la tierra, pero no hambre y sed de pan ni de agua, sino hambre y sed de oír la palabra de Dios. Y vagarán de norte a sur, de mar a mar, en busca de la palabra de Dios, mas no la encontrarán. El profeta Oseas dice una palabra semejante, ¿no? Con su ganado mayor y menor irán en busca de Yahvé, pero no la encontrarán. Tremendo, ¿no? Cuando Dios calla, cuando Dios se retira, cuando Dios deja de estar presente, ¿verdad? Cuando Dios no dirige una palabra al corazón, el hombre siente que es la muerte, siente que es el fin. Son los silencios de Dios. Es el hambre que deberíamos tener de esa palabra que nos da la vida, que nos alimenta y que nos conforta. Todo esto es lo que hace la palabra por nosotros, hizo por los hijos de Israel y continúa haciendo por nosotros los hombres.
Y por eso es bonito todavía, siguiendo adelante en este recorrer la palabra, como en un momento determinado, Dios, me lo permitís, se cansó de hablar. Se cansó de hablar. Y en vez de decirnos muchas palabras, ¿verdad?, en vez de ser un dialogante formidable, decirnos palabras día tras día, como nos dice el profeta Jeremías, en un momento determinado, ¿sabéis lo que pasó? ¿O es necesario que yo lo recuerde? ¿Es necesario que yo lo recuerde? Sí. Se encarnó. Se encarnó. O sea, de muchas maneras y de muchos modos habló Dios antiguamente a los padres por medio de los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado en el Hijo. Y las palabras acaso más grandes de todo el Nuevo Testamento, siempre hay palabras grandes, pero estas palabras, imaginaos que las escucháis por vez primera. Destaponad vuestros oídos. Imaginad, cerrad vuestros ojos y que son dichas para vosotros. Suenan así estas palabras. En el principio existía la palabra. Y la palabra estaba proston theon, junto a Dios, de cara hacia Dios. Y la palabra era Dios. Era Dios mismo hablado, Dios mismo subsistente. Nunca un Dios solo, sino un Dios coloquial, un Dios hablado. Todo fue hecho por ella, por la palabra. Y sin ella nada se hizo de cuanto existe. En ella estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la comprendió. Y 1:14, la gran afirmación, presentida, querida, soñada, amada. Y la palabra se hizo carne y puso su tienda de campaña en medio de nosotros. Dios se cansa de hablar de muchas maneras y de muchos modos para decírnoslo todo en una palabra abreviada en su Hijo. De tal manera que ya, os lo digo desde ahora, no habrá más palabras de Dios. Todo lo que Dios ha querido decirnos lo ha dicho en Jesús. Si alguien quiere saber qué es lo que dice Dios ahora, mirad a Jesús. Ya lo dice San Juan de la Cruz, no sé si habréis leído un texto impresionante, ¿verdad? Dice, puesto que ya desde el monte Tabor Dios ha eliminado toda forma de interlocución. De tal manera que si ahora alguien le preguntara a Dios qué es lo que quieres decir, ¿por qué no nos dices alguna palabra? Dios le va a responder, pero hijo, si te lo he dicho todo dándote mi palabra, acudid a Él. Si ya desde el monte Tabor os lo dije, oídle, este es mi Hijo mi amado, oídle y escuchadle. Esa es mi palabra. Yo no tengo otra palabra, no tengo otras palabras. Todo lo que yo tenía que decir a los hombres, todo lo que os tenía que decir, os lo he dicho en esta palabra, la palabra encarnada. De muchas maneras y de muchos modos. Polimeros, polimorfos. Una palabra que no son fáciles de traducir en la epístola a los Hebreos. Fragmentariamente, como en trozos, como en pedazos, como por parcelas, Dios habló antiguamente a los padres. Pero ahora ha dejado de hablar en trozos, en parcelas, por cachos, por pedazos, a plazos, como queráis, para decírnoslo todo en esta palabra abreviada que es nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? La palabra se ha hecho carne y ha puesto su tienda de campaña en medio de nosotros. Y nosotros, dice San Juan, hemos visto su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién nos lo iba a decir, verdad? Aquel chiquillo era Dios. Aquel hombre que corría por Nazaret era Dios. Aquel hombre con quien se codeaban todos los días, a quien tuteaban, cuyos servicios utilizaban, aquel hombre era Dios. Y los hombres sin enterarnos. Nadie nunca pudo imaginar que aquel hombre con quien compartían día a día la vida fuera Dios encarnado. Nadie pudo imaginar una visión o una aparición del ángel a la Virgen María. Nadie. Uno de tantos. Uno de tantos. Cuando recordamos el himno de la kenosis o del vaciamiento o del desprendimiento de Dios que encontramos en Filipenses 2, 6, 11, es esto, ¿verdad? Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Y después ya la glorificación. Por eso Dios le concedió el nombre que está por encima de todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la persona, este es nuestro Señor, es la palabra encarnada, esa palabra subsistente que estaba vuelta hacia Dios, ese Dios hablado, esa segunda persona de la Santísima Trinidad,
esa es la que en un momento concreto de nuestra historia y en un punto concreto de nuestra geografía toma carne mortal, se hace uno de tantos, un beduino, un hombre que llega. Qué misterio, ¿verdad? Qué misterio. La palabra encarnada. Y por eso no tendremos otra cosa que hacer por los siglos de los siglos que mirar a Jesús, la palabra del Padre, que mirar a ver qué es lo que quiere, porque en Él nos lo ha dicho absolutamente todo. ¿Y os habéis dado cuenta cuando rastreáis los evangelios qué poder en la palabra del Señor? ¿Lo habéis notado? Esa palabra que entra en los elementos de la naturaleza y les domina con asombrosa facilidad. Esa palabra que entra en los cuerpos enfermos, quiero ser limpio, levántate y camina, coge tu camilla y vete a casa. ¡Qué poder en esa palabra! Claro, los hombres de Israel estaban asombrados. Una nueva doctrina, expuesta con autoridad, habla a los espíritus y les someten. ¿Qué es esto, verdad? Es que es la palabra encarnada. Es que era la palabra encarnada. Esa palabra que entra en la muerte, en el reino de la muerte, y hace resurgir poderosa la vida. Qué palabra la de Jesús, ¿verdad? Cuando queréis, así digamos, dicho en pocas palabras, resumir o hacer una valoración de lo que era la palabra de Jesús, podríamos decir, una valoración popular, una valoración de la gente del pueblo. Una mujer en un momento determinado, lo recordáis, y como lo recordáis, ¿verdad?, no pudo ya contener la admiración. Aquella palabra de Jesús era algo que ponía en pie, que invitaba a caminar, debía ser algo inmenso, algo inmenso. Uno se pregunta, ¿por qué no tuvo éxito Jesús? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que morir de un modo tan criminal como un vulgar esclavo del Imperio Romano? ¿Por qué? Aquella primavera Galilea fue tan hermosa, fue tan bonita, fue todo tan hermoso. La gente le seguía, la gente iba detrás de él porque notaba que hablaba el corazón, que hablaba la necesidad, que aquella palabra no era como la palabra de sus escribas, como la palabra de sus maestros, que aquella palabra era un torrente de vida. Tal torrente de vida que en un momento determinado esta mujer sencilla, una Galilea, después de oír hablar a Jesús, va y dice, lo recordáis, ¿no? Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús dice, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Pero qué elogio, ¿verdad?, a la palabra de Jesús. Si recordáis el elogio de los enemigos, lo recordáis en un momento determinado, el Sanedrín, los jefes del pueblo judío que mandan prender a Jesús y que mandan a un grupo de soldados para prender a Jesús. Y al rato los buenos de los soldados que regresan, sin Jesús, claro. Y el Sanedrín, los sanedritas, los jefes preguntan, ¿por qué no lo habéis prendido? Respuesta, jamás ha hablado un hombre como este. Qué palabra, ¿verdad? Jamás ha hablado un hombre como este. Si queréis, la valoración que el grupo de sus íntimos dio a la palabra de Jesús, la recordáis, ¿verdad? Momento del discurso en la sinagoga en Cafarnaún, la gente que comienza a marchar, Jesús que comienza a hacer afirmaciones tremendas, tremendas, inimaginables para nosotros. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá eternamente, ¿verdad? ¿Y cómo le puede uno seguir? ¿Hasta dónde puede uno seguir? Jesús se pasó, por decirlo de alguna manera, se pasó y la gente le abandonó. La gente le abandonó. Y allí se quedan un grupo de discípulos en torno a él. Y Jesús pregunta, ¿y vosotros también queréis marcharos? Y Pedro responde, ¿y a quién vamos a ir? Lo recordáis, ¿verdad? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Desgraciados de nosotros, si estamos escuchando tu palabra, si solamente tus palabras son vida, solamente nos pueden alimentar, ¿a quién vamos a ir? ¿A qué hombre? ¿A qué tecnología? ¿A qué arte? ¿A qué movimiento? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Si lo hemos experimentado todo, si lo hemos probado todo, si la humanidad ha sido un conejillo de Indias durante más de 6.000 años, ¿no? Donde hemos explotado el placer, la carne, la sangre, el poderío, la riqueza, la belleza, el arte, la técnica, todo lo hemos experimentado. Lo único que nos falta por experimentar es la palabra de Jesús. ¿A quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y la valoración que el mismo Jesús dio sobre su palabra, la recordáis, ¿verdad? Él lo que dijo. ¿Qué palabras, verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué conciencia debía tener Jesús de la majestad y del poder de su palabra? Fijaos que la tierra es algo bien sólido, por lo menos para los antiguos. Cuando los hebreos hablaban de la tierra, ¿no?, la imaginaban como asentada en unas columnas inamovibles. No se la podía mover nunca, jamás la tierra se podía mover. No digamos el cielo. El cielo, lo sabéis, era la morada de Dios, es la morada de Dios. Es el lugar donde Dios está. Es el lugar desde donde Dios rige toda la historia. Pues fijaos, esta es la afirmación de Jesús. El cielo pasará, la tierra pasará, todo pasará, menos la palabra de Dios, menos la palabra de Jesús. ¿Verdad que es algo estremecedor? O sea, cuando nos preguntamos qué será de la Iglesia, por ejemplo, dentro de 1000 años. ¿Qué será de la Iglesia dentro de 10.000 años? 1 millón de años. ¿Qué será de nuestra historia?
Un mundo que aparentemente vamos hacia la catástrofe, ¿verdad? Un mundo donde no se escucha a Dios. Un mundo donde podríamos decir ahora como Jeremías, nunca habéis querido escuchar. Os estamos gritando, escuchad la palabra de Dios, oíd la palabra. Nadie quiere escuchar. Un mundo que pasa de todo, que se aleja de todo. Y no soy pesimista de ninguna manera, ¿no? Porque creo que la palabra de Dios es la que tiene las riendas del mundo. Pero ¿qué va a ser de esta palabra de Dios? Parece que nuestra estupidez la va a ahogar. Parece que nuestra estupidez la va a poder. Parece que el invierno ha crecido sobre la palabra de Dios y que no hay futuro para la palabra de Dios. Pero si hay alguna cosa segura, hermanos, si alguna cosa segura hay, lo repito, si alguna cosa segura hay, es esto, ¿no? Que la palabra de Jesús, la palabra de Dios, Yakum Leolam, permanece para siempre y que nadie ni nada la va a poder lograr vencer ni derrotar. El cielo y la tierra pasarán, todos los sistemas pasarán, todos los pasotismos pasarán, todo absolutamente pasará, menos esto, la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero aquí no ha pasado nada, los discípulos que comienzan a resquebrajarse y la comunidad que comienza a romperse. Ya no hay nada que esperar. Y aquellos dos discípulos que marchan hacia camino desde Jerusalén hacia Anguas, a unos 20 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, rotos. Se acabó la bella aventura del Galileo. Creíamos que esperábamos que comentan entre sí, todo menos una cruz. Todo menos que terminar así, tan tristemente, tan trágicamente esta historia. Y allá mientras caminan tristes y cabizbajos, ¿no? Pues se ve que vuelven la vista hacia atrás y allá a lo lejos contemplan a un peregrino. Un peregrino que parecía que tenía prisa, ¿verdad? Y que tenía prisa y que viene caminando y que se dan cuenta que les va cogiendo. Y que cuando se acerca a ellos les pregunta, ¿por qué tan tristes? ¿Qué os pasa? ¿Qué ha sucedido? Y ellos, parafraseando un poco, podrían decirle, pero hombre, eres el único que no ha leído los periódicos de la mañana. Eres el único que no te has enterado de lo que ha pasado. No has visto la televisión. Estuviste anoche de farra por ahí, no te entrevista la televisión. ¿Pero qué es lo que ha pasado? El peregrino se hace el tonto, se hace el desentendido, como que no sabe absolutamente nada. Y comienzan a contarle las cosas referentes a Jesús. Y el triste final del maestro. Le han matado. El caso es, dicen que esta mañana por la mañana nuestras mujeres nos han sorprendido diciendo que han visto una aparición de ángeles, pero a él no la han visto. Total, ¿verdad? Cosa de mujeres, nada. Os lo digo desde ahora, si no tenemos oportunidad, no valía el testimonio de una mujer ante un tribunal. No valía absolutamente nada, lo siento, ¿no? Por ejemplo, en las sinagogas podría haber, digamos, 1000 mujeres. Si no había 10 hombres, no había culto sinagogal. No había. La mujer estaba, yo no digamos postergada, pero sí poco valorada, esa es la pura verdad, ¿no? Entonces, el testimonio ante un tribunal de una mujer no valía absolutamente nada. Podría aparecer un grupo de mujeres aquí y le hemos visto resucitado. Cosa de mujeres, no vale. Entonces, estos hombres, ¿verdad? El caso es que algunas de nuestras mujeres nos han dicho, cosa de mujeres. Y aquel peregrino comienza a hablar, arriba y abajo. Qué repaso de todos los textos bíblicos, ¿verdad? Aquel sí que era un profesor, no podía conocer la escritura, ¿verdad? Y comienza a hablar arriba y abajo, ¿no? Y aquí la esperanza comienza a latir en el corazón de aquellos hombres. Y la esperanza comienza a llenarles, a inundarles de gozo. Y cuando llegan a la bifurcación del camino para dejar Anguas, ¿no? Pues el peregrino hace ademán de continuar adelante.
Pero aquellos hombres se lo impiden, ¿verdad? Quédate con nosotros. Insiste, le ruegan, quédate con nosotros. No que te irá bien, sino que nos irá bien. Quédate con nosotros, por favor. ¿Cómo dejarle escapar? ¿Le hubierais dejado escapar vosotros? Nadie le hubiera dejado escapar, ¿no? Porque aquella palabra, eso, ponía en ascuas, ponía al rojo vivo al corazón. ¿No lo dicen ellos al final? Cuando en la fracción del pan los ojos retenidos caen, contemplan a Jesús y ven a Jesús y comentan el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? ¿No era su palabra fuego en nuestro corazón? ¿No ponía en ascuas nuestro corazón? ¿No ponía al rojo vivo nuestro corazón? ¿Qué cosas, verdad? Esa es la palabra de Dios, esa es la palabra de Jesús. Cuando estamos derrotados, quebrantados, cuando dejamos la comunidad, cuando parece que todo se ha acabado, creíamos que, esperábamos que, todo menos una cruz, la palabra de Dios vuelve a resonar, vuelve a inundarnos de gozo con su presencia y con su alegría, vuelve a poner en ascuas nuestro corazón, vuelve a llenarnos de esperanza. Esa es la palabra de Dios, una palabra de Dios, repito, que nunca pasará, que nunca, absolutamente, nunca pasará. En la epístola a los Hebreos la encontramos, ¿verdad?, como la palabra penetrante, viva y eficaz, que es como un bisturí puesto en manos de un experto cirujano, que entra y penetra en las médulas, separa los músculos de una parte para otra, ¿no? Pero no entra nunca para matar, y esto es importante, entra para curar. Discierne dónde está el mal, discierne dónde está el tumor, discierne dónde está el cáncer, y entra para curarlo. La verdad es que los hombres nos defendemos, ¿no? Tenemos como Adán y Eva, ¿verdad?, la impresión de decir, vamos a ponernos una hojita alrededor, ¿no? Que nadie entre en mi interior, que nadie entre allí. Porque en ese santuario hay cosas feas, hay cosas sucias, hay cosas que no nos atrevemos nunca a comunicar. Solamente la palabra de Dios, que es viva y eficaz, como espada de doble filo, como una majaira, ¿no?, que corta para una parte y para otra, entra ya. Pero entra, repito, para sanarnos, para discernir y determinar dónde está el mal, para decirnos dónde está el cáncer y curarlo y sanarlo. Esa es la palabra de Dios, una palabra de Dios verdaderamente formidable. Y sobre todo, ya dicho con palabras de San Pablo, esas 4 o 5 frases de San Pablo, es la palabra de salvación, es la palabra de reconciliación, es la palabra de la gracia, es la palabra de la verdad, es la palabra de la vida. Es la palabra que, saliendo de Dios, anuncia para todos los hombres el fin de todos nuestros males y el fin de nuestros pecados. Es la palabra de la reconciliación. Ayer mismo hablaba yo en Gibraltar, la gente me miraba con los ojos, pero es así, ¿verdad? Es la palabra de la reconciliación. Catalase significa en griego, es decir, o sea, dos están enemistados, vamos a hacer la paz, vamos a ser de nuevo amigos. Pues desde la cruz el Señor nos ha lanzado esa palabra de reconciliación. El hombre estaba y está en enemistad con Dios, por decirlo de algún modo. Está enemistado con Dios, ha roto con Dios, no quiere saber nada con Dios. Pero desde la cruz surge la palabra de reconciliación. Es como si Jesús, en nombre de Dios, nos dijera ahora a todos nosotros, todavía ahora, de nuevo amigos, vamos a ser amigos, amigos de verdad, amigos para toda la vida, amigos o no amigos. ¿Queréis coger mis manos? Mis manos están tendidas hacia vosotros. Amigos para siempre, amigos para toda la vida, ¿sí o no? ¿Quién le puede decir que no a Dios, verdad? ¿Quién le puede decir que no? Es la palabra de reconciliación. Es la palabra de salvación, es decir, la palabra, por decirlo de algún modo, la palabra jubilar. Es un año jubilar de Dios. ¿Sabéis lo que era el año jubilar? Pues bueno, en la vida de Israel había unas normas, ¿no?, que están muy claras a lo largo de todo el libro de Levítico. Como cada 7 años, por ejemplo, si uno había caído en esclavitud, padre, una madre, un hijo, una hija, al terminar los 7 años, la tierra reposaba y se recuperaba, digamos, la libertad. Automáticamente tenían que darle la libertad. Y si alguno había vendido las tierras, no sabemos si exactamente esto se cumplió al pie de la letra, pero la legislación de Dios así estaba. Al terminar los 7 años, la tierra tenía que volver a su propietario primero. Y cada 49 años, cada 7 años de 7 años, 7 semanas, ¿no?, existía el año jubilar. Todas las deudas eran condonadas, todas las deudas eran, digamos, eliminadas. Todos recuperaban la libertad, todos recuperaban la tierra, todo volvía a su primer estado. Qué cosa, ¿verdad? La gente estaba esperando el año jubilar, ¿cómo no lo iba a esperar, no? Por ejemplo, un esclavo ya en el año 48 apenas valía nada. Apenas valía nada. ¿Por qué? Porque al año siguiente había que darle la libertad. Apenas tenía valor, porque había que darle la libertad. ¿Qué cosa? Un año jubilar de Dios es lo que Cristo ha proclamado con esta palabra de gracia para nosotros. Un año jubilar. Todas las deudas pagadas, todos los pecados perdonados, todo aquello que teníamos una deuda contraída con Dios, todo pagado por este milagro de la gracia de Dios. ¿Qué cosa, verdad? Esta es la palabra de salvación, la palabra de gracia, la palabra que nos da vida. No una vida
de un puñado de años más. No una vida de 10, 15 o 20 años más, sino la vida eterna. Recordad, yo lo he contado muchas veces, ¿no?, el caso de una diosa griega, de la diosa Aurora, quien en un momento determinado, nos cuenta la mitología, se enamoró perdidamente de un chico mortal, de un hombre de la tierra. Y entonces la diosa Aurora pidió a Júpiter que le concediera una gracia para su amante mortal. Y Júpiter le dijo, pide la gracia que quieras. Y Aurora le dijo, pues quiero que mi amante mortal nunca muera. Pero a Aurora se le olvidó decir algo. Se le olvidó decir que no envejeciera. Porque la vida de este hombre, como os podéis imaginar, ¿no?, con el paso de los años fue envejeciendo y envejeciendo y envejeciendo, y eso suponía un tormento más grande, ¿verdad?, que la misma muerte. No es de esta vida, no es una vida más, no es un puñado de años más, no es vivir 200 años, 500 años, es una vida eterna, es una vida en la esfera de Dios, una vida que nunca se acabe, una vida que nunca tenga fin. Esto es lo que necesito y esto es lo que nos da la palabra, es la palabra de la vida. La palabra que entra en nuestros oídos y nos asegura que la muerte ha sido vencida, que la muerte ha sido derrotada. Qué grito el de la primera comunidad cristiana, ¿verdad? En el capítulo 15 de la primera a los Corintios. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Te creías la reina, te creías la dueña, te creías la soberana, te creías que nadie iba a ganar. Te has equivocado. Jesús ha vencido a la muerte, la ha derrotado. De tal manera que la muerte está ya a los pies del Señor. Y esta es la vida que nosotros necesitamos. Una vida más allá de esta vida. Una vida sin fin. Una vida en la esfera de Dios. Esta es la palabra de vida que llega a nuestros oídos. La palabra que nos perdona todos los pecados. La palabra que nos trae el indulto de Dios. La palabra que nos salva. Qué cosa, ¿verdad? La salvación. La gran palabra, como decíamos al principio, de toda nuestra historia. La palabra salvación. ¿Os habéis dado cuenta qué significa salvar? ¿Qué significa salvar? Pues esto, ¿verdad? Tan sencillo y aparentemente que nos lo complicamos. Estaba en esclavitud, voy a la libertad. Estaba en un país de tinieblas, paso al país de la luz. Estaba en el país del duelo, paso al país de la alegría. Alguien que hace el milagro de arrancarme de todas esas cadenas, de todas esas esclavitudes. La palabra yesá, o yasá, o el verbo yasá, en hebreo significa etimológicamente esto, ¿no? Estar a sus anchas, estar holgado, respirar bien. Qué bien me encuentro, ¿verdad? Esto. Y cuando uno está esclavizado, cuando uno está en tinieblas, cuando uno está atormentado, cuando uno está en esclavitud, no puede respirar bien. Necesita que alguien le saque de ese país de sombras de muerte y le dé un espacio vital para poder respirar a sus anchas. Eso es la salvación. Los hombres llevamos una cadena tremenda, ¿verdad? Y es verdad, una cadena tremenda. Cada uno tenemos nuestro Egipto particular, cada uno tenemos nuestra esclavitud particular. Cada uno tenemos algo que nos amarra, que nos aferra, que nos impide vivir en libertad. Y cada uno de nosotros lo sabe. Puede ser el egoísmo, puede ser la sexualidad, puede ser, digamos, mi yo, mi honra, mi fama, mi dinero, no sé. Cuántas cosas, ¿verdad?, que nos esclavizan. Odios tremendos que existen en el corazón del hombre. Odios tremendos. Odios tremendos. Es que es así, de verdad. Cuando menos se espera, ¿no? Decir, o sea, qué odios hay en el corazón del hombre. Qué odios tan amarrados, qué odios tan profundos. La falta de amor, el desamor en el corazón del hombre. ¿Quién de verdad de nosotros se ha sentido amado perfectamente, totalmente? Tenemos odios, aversiones contra cosas. Necesitamos que alguien nos saque, ¿verdad?, de todo este país de muerte y que nos traslade al país de la vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de vida, la palabra de salvación, la palabra que trae el indulto de Dios. Estábamos condenados a morir en la silla eléctrica, estábamos ya a punto de apretar el botón, ya vamos a morir. En ese momento llega el indulto de Dios. Estáis perdonados, estáis salvados. Esto es lo que nos trae la palabra para nosotros. Por consiguiente, yo os diría desde ahora, ¿verdad?, ya podemos dar fechas, ya podemos dar nombres. Si no llegamos a entender, a comprender, a amar la palabra de Dios, nunca habremos dado un paso. Ojalá por recordar un poco la palabra de Dios sea para vosotros vuestro gozo, vuestra alegría. Algo más apetecible que miles de monedas de oro y plata. Algo más apetecible que la luz después de una noche de tinieblas. Algo que devoréis, algo que améis apasionadamente, vuestra amiga del alma. La palabra de Dios debería ser vuestra amiga del alma. Y yo os decía el primer día, y os digo ahora, ni un solo día sin palabra. ¿Verdad que lo entendéis? Ni un solo día sin palabra de Dios. Nunca llegaremos a buen puerto si no nos ponemos en contacto con la palabra de Dios. Es esta la palabra que nos da vida, toda la vida. Es la palabra que nos trae a Dios. Es la palabra que nos lo hace hermosamente presente.
Cuando uno lee la palabra de Dios, Dios está ahí. Siempre, fijaos que el Concilio Vaticano II lo ha dicho con una clarividencia tremenda. Como Cristo está tanto en la Eucaristía como en la palabra. Los cristianos, y los católicos en concreto, no nos atrevemos a hablar, porque está definido que hay 7 sacramentos. Pero si yo os lo dijera así, sotto voce, a voz bajita, os diría que hay 8 sacramentos. No quiero ir contra la Iglesia, es evidente, claro, ¿no? La palabra es como un sacramento. La palabra es un sacramental. La palabra es algo impresionante. La palabra entra en nuestra vida. Fijaos, los protestantes, como no tienen sacramentos, pues han sacramentalizado la palabra, claro. La han sacramentalizado. Para ellos la palabra es lo único que cuenta. Lo único que cuenta. Entonces le han dado un desarrollo, una evidencia, ¿no? Verdaderamente asombrosa. Los protestantes nos cogen a la mayoría de nosotros, dan 100.000 vueltas en el culto a la palabra. 100.000 vueltas. De arriba abajo. De arriba abajo. ¿Por qué? Porque ellos tienen la palabra es la que les orienta, la palabra es lo que les da vida. Nosotros a través de los sacramentos hemos encontrado a Dios. Pero qué bonito es que el Concilio Vaticano II nos diga, ¿no? Como Cristo está tanto en la Eucaristía, realmente presente en la Eucaristía, como cuando leemos la palabra. Cuando no podáis ir a misa, cuando no podáis asistir a la comunión, cuando no podéis comulgar, tenéis que saberlo, tenemos que saberlo, que en la palabra Cristo está presente y que se dirige a nuestro corazón y que nos consuela y que nos conforta y que nos anima y que nos impulsa y que es una presencia viva y vital que nos trae de nuevo la vida y el indulto de Dios. Bueno, pues esto es a bote pronto, esta reflexión sobre la palabra. Quiero que leáis desde ahora la palabra de Dios. Quiero que todos los días haya una palabra de Dios en vuestra vida. Leedla todos los días. San Jerónimo nos dice, ¿verdad? Al acostaros, coged el libro en vuestras manos y que la cabeza se os caiga sobre el libro sagrado. Que os durmáis con el libro sagrado en vuestras manos. Es mucho decirlo, pero es bonito, ¿verdad? Que la última palabra del día no la pronuncie la televisión, que la última palabra del día la pronuncie el Señor. Que os acostéis con la palabra del Señor y que os levantéis con la palabra del Señor. ¿Lo entendéis, verdad? La última palabra del día siempre la pronuncia la televisión. Y no siempre muy buena ni muy recomendable esta última palabra. Y nos llevamos imágenes a la televisión, de la televisión a la cama. Ojalá nos lleváramos una palabra de Dios. Hay un texto también de San Jerónimo en el cual dice a un amigo suyo llamado Teodosio, le dice, te encuentro frío, fíjate, te encuentro frío, tú eras un hombre piadoso antes. Y este hombre que acompañaba al emperador le dice este ejemplo. Si tú recibieras ahora una carta de tu emperador, ¿verdad que no sosegarías hasta no haberla leído? ¿Verdad que tendrías ganas de encontrarte a solas para leer esta carta que tu emperador te ha leído? Pues mira, el emperador del cielo y de la tierra te escribe una carta. Te ha escrito una carta. Y tú ahora no la lees. No te preocupas. No está en ascuas tu corazón para leer esta palabra que el emperador del cielo y de la tierra te ha dirigido. Qué palabra también para nosotros, ¿verdad? La tenemos ahí, al alcance de todas las manos, al alcance de todas las economías. La tenemos tan cercana que nos impresionaría su cercanía, ¿no? Y no leemos la palabra de Dios, ¿qué cosa? Es la palabra que nos da la vida, es la palabra que nos conforta, es la palabra que nos alienta. Pues no la leemos, no la leemos. Por eso yo os voy a invitar durante todos los días, ¿no? Leed la palabra de Dios. Lo demás lo podéis olvidar. Todo lo que yo diga lo podéis olvidar. Todo, absolutamente todo. Menos esto. Leed la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea verdaderamente lo último que leáis, el último acto que hagáis cada día al acostaros. Que os coja el sueño sobre esta palabra de Dios. Hay un ejemplo de Santo Domingo, ¿verdad?, donde nuestro fundador decía como apaciblemente el hermano Domingo cogía el texto de los evangelios, se signaba con la señal de la cruz y comenzaba a leer la palabra de Dios. Y como si estuviera conversando con alguien, dicen los biógrafos de la primera hora, se le veía a Santo Domingo unas veces excitado, otras veces apagado, otras veces en adoración, otras veces mirando al cielo. Era como una conversación con el Dios vivo. Veía la palabra, besaba el libro, honraba la palabra, porque sabía que en esa palabra se encontraba con Dios nuestro Señor. Ojalá también vosotros y yo nos encontremos con el Señor en esta palabra que deben musitar siempre y diariamente en nuestros labios y que deben leer nuestros ojos. Leed la palabra de Dios, aun cuando no entendáis muchas cosas. No tengáis miedo a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es siempre viva y eficaz. Y cuando aparentemente parece que hoy no hace nada, lo hará mañana. Los judíos tenían una idea muy clara. Es decir, yo leo la palabra de Dios. Sé que hoy no me ha dicho nada, pero sé que mañana me lo dirá. Porque la palabra tiene que estar ahí y al ser eficaz queda como una semilla. Es como la tierra que está abrazada. Es como una mujer que ha sido abrazada por el hombre. Siempre así. La palabra se queda en el corazón y cuando menos lo esperamos comienza a germinar, comienza a brotar llena de vida y llena de gracia. Hasta el jueves próximo.